Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espina. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza cuando se la siembra, la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ayer meditábamos a la luz de estas imágenes que nos ofrece la liturgia de este fin de semana, sobre todo en la primera lectura y en el Evangelio, cómo nuestra vida cristiana es como la de una rama unida al tronco, pero también llamada al servicio de ramificar y llegar a dar frutos. Si somos a imagen y semejanza de Jesús, nuestra vida cristiana es una constante mediación. Mediamos entre Dios y nuestros hermanos, entre Dios y el prójimo, entre Dios y la humanidad, entre Dios y cada paso, cada decisión, cada actividad que llevamos adelante, en las que estamos involucrados. Esa mediación no podemos olvidarla, porque cada día en la oración la ejercitamos. En la oración debemos tomar conciencia de esa realidad, que es un movimiento también. Mediamos entre Dios y los demás. Y entonces, si mediamos entre Dios y nuestros hermanos, debemos estar abiertos a ambos. No podemos cerrarnos a ninguno. Lanzarnos al prójimo sin olvidarnos la motivación, el condimento, la sustancia, la savia que nutre nuestra fe, que es la presencia de Dios, rápidamente nos puede llevar a perdernos en el sentido de quién nos ha llamado, de quién nos ha enviado. El Señor nos ha llamado, el Señor nos envía. ¿En qué nos podemos distinguir de cualquier asociación de acción social, sociedad de fomento, si nos falta ese condimento? Muchos sirven en el mundo, pero a la manera de Cristo lo tienen que hacer los cristianos sobre todo, con su trascendencia, con su esperanza, con su confianza, con el poder de su fe. Y por supuesto también en nuestra apertura a Dios no podemos olvidarnos de los demás, si no caeríamos en un intimismo, en una fe a nuestra manera, en una religión con nuestros criterios, donde muchas veces el intimismo es un refugio de los miedos a abrirnos, de los miedos que no resolvimos y que lo disfrazamos de piedad, de exquisita religión, como una vez diría el Papa Francisco, pero vacía de contenido. Ir hacia Dios es también ir hacia los demás. E ir hacia los demás como cristianos es llevar la presencia permanente de Dios. Por eso, esta imagen de la rama se aplica a nuestra vida como mediadores entre Dios y la humanidad. Y hoy, a la luz de lo que el Papa Francisco nos daba temprano como mensaje en el Ángelus, también no olvidar esa dimensión
de ser sembradores, que recibimos, por supuesto, la semilla de la gracia de Dios, y que en la siembra está nuestro esfuerzo, está también nuestra atención, nuestro discernimiento, dónde sembrar la presencia y la gracia de Dios, en alguien que nos pide oración, en alguien por el cual intercedemos, en una actividad concreta que realizamos, donde Dios nos envía. Pero también decía el Papa, el respeto, la conciencia del poder de la semilla, que es el poder de la gracia de Dios. No podemos olvidarnos de ese poder. Y nos invitaba a crecer en la confianza en el poder de la semilla, porque fíjense que aparece en el Evangelio. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Conscientes, dormidos, Dios siempre sigue actuando. Y qué lindo acompasarlo cada día, acompañarlo, ser conscientes del paso de Dios y de su trabajo delicado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero Dios nos supera en lo que podemos pensar, en lo que podemos proyectar. De ahí la confianza permanente del cristiano en la acción y en el poder de Dios. Ser cristianos no es solamente un trabajo personal, sino ante todo la acción de la gracia de Dios en nuestras vidas que nos hace a imagen de Cristo. Eso es ser cristianos ante todo, dejar que el Padre me haga como su Hijo, me haga hijo en el Hijo, a través de la acción del Espíritu Santo. Y también aparece la fuerza de la semilla en la otra imagen del grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande. El poder de la gracia de Dios es lo que nos hace grandes. Nuestra grandeza no está en nuestras expectativas, en nuestras fantasías, sino en el proyecto, en el sueño de Dios, en el plan que va realizando en nuestras vidas. Y adecuarnos a Él, eso es la santidad, eso es la conversión, eso es crecer y madurar como creyentes, adecuarnos día a día al movimiento, a la dirección, al camino por el cual Dios nos va llevando. Pidámosle al Señor entonces, alabarlo por este llamado a ser sembradores, pedirle la gracia de vivirlo con docilidad, con humildad, no ser arrogantes de la fe, porque la fe es ante todo un don suyo, vivirlo con Él y también creciendo en la sensibilidad, en la apertura a nuestros hermanos. Dios nos necesita para llevar su presencia a los demás, sobre todo en este tiempo. Que así sea.